Hola a todos familia, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos como siempre a un video más en este canal. En esta ocasión familia vamos a continuar con nuestra sección Principios Básicos Aeronáuticos y lo vamos a hacer como ya últimamente lo hemos estado haciendo de la mano de la aerodinámica. En un video anterior, en dos videos anteriores vimos primeramente los conceptos, los teoremas básicos que necesitamos saber para entender y comprender precisamente todo lo que está ocurriendo de fondo en cada una de las explicaciones. Por otro lado, en el video anterior establecimos qué eran los perfiles alares, también establecimos qué tipos de perfiles alares habían, teníamos los simétricos y los asimétricos. También vimos precisamente cuál es el comportamiento de la corriente de aire o la tendencia que tiene el comportamiento de estos perfiles alares a generar qué tipo de efectos o factores a tener en cuenta a la hora precisamente de hacer, fabricar, diseñar una aeronave en general. Entonces, según esto, entendimos también el por qué una aeronave es capaz de salir a volar y de mantenerse en vuelo. El día de hoy, familia, vamos a ver aquellos conceptos relacionados con los perfiles alares simétricos y asimétricos. Asimismo, vamos a ver las partes que estos perfiles tienen, ¿ok? Precisamente es desde este punto, desde esta pequeña retroalimentación, que vamos a continuar con el video del día de hoy. Bien, habíamos mencionado precisamente que en este punto de aquí, en un perfil aerodinámico, ¿sí?, ya sea simétrico o asimétrico, las constricciones o el estrechamiento del paso del flujo del aire, en este caso representado en un pequeño túnel de viento o en un sitio de estudio, puede verse de esta forma, mucho más clara. Sin embargo, en la realidad, nosotros tenemos la corriente de aire en general libre, que esta corriente de aire libre, ¿sí?, es la que va a provocar este estrechamiento. ¿Por qué? Porque a medida que se vaya alejando del perfil aerodinámico, ¿sí?, la corriente de aire que se encuentra en contacto va a ir transicionando ya sea a una mayor velocidad, a una corriente de aire de mayor velocidad o una corriente de aire de menor velocidad. Sin embargo, aquí va a estar el punto de transición o la transición que va a tener la velocidad de esta corriente de aire que se encuentra en contacto con el perfil aerodinámico a la corriente de aire libre. Y es precisamente aquí donde nos vamos a concentrar, como decíamos hoy, en uno de los factores que se dan precisamente en este tipo de perfiles aerodinámicos. Independientemente si estamos hablando de un perfil aerodinámico simétrico o asimétrico, a medida precisamente que nos vayamos alejando del perfil aerodinámico, encontraremos entre el contacto del perfil aerodinámico y la corriente de aire libre una capa de transición, ¿ok? Primero. Segundo, otra cosa que es importante mencionar y que es importante tener en cuenta es que precisamente la capa o la corriente de aire que se encuentra en contacto, ¿sí?, con la superficie del perfil aerodinámico, es conocida esta capa como flujo de aire laminar, ¿sí? Flujo de aire laminar. Ahora, en este caso, el flujo de aire laminar en un perfil aerodinámico se va a encontrar siempre en la parte de mayor curvatura, también conocida como el extrados, ¿sí?, la parte superior del perfil aerodinámico, ¿ok? En un perfil aerodinámico simétrico, ¿sí?, el flujo laminar se va a encontrar en ambos lados, debido a que precisamente es un flujo laminar y es un perfil aerodinámico simétrico. Laminar quiere decir que se encuentra en contacto con la superficie.
pero también que este flujo de aire es un flujo de aire ordenado. Es decir, como vimos en los videos anteriores, no es un flujo de aire turbulento que se vea interferido por las irregularidades, sino que precisamente, como mencionamos, esta forma del perfil aerodinámico, cómo ha sido diseñado, cómo ha sido dibujado, cómo ha sido fabricado, permite que tenga la menor cantidad de resistencia y de flujo turbulento posible. Por lo tanto, en el caso de un perfil aerodinámico simétrico, debido a ser precisamente simétrico, las características de este determinan que los flujos laminares se van a encontrar de los dos lados, como tal, siendo una corriente de aire, ¿ok? Entonces, en el caso de este perfil aerodinámico asimétrico, el flujo laminar lo vamos a encontrar siempre en la parte de mayor curvatura. Y esta parte de mayor curvatura siempre se va a encontrar en la parte superior del perfil aerodinámico. Si decimos que la parte superior del perfil aerodinámico es el extrados, la parte externa, ¿sí?, que se encuentra enfrentada a la corriente de aire, la parte inferior de este perfil aerodinámico es conocida como el intrados, ¿ok? Y se caracteriza por ser precisamente la parte en donde va a haber una mayor concentración del flujo de aire. Es decir, por lo tanto va a haber una mayor concentración de la presión estática, ¿sí? Ese es el intrados, la parte inferior del perfil aerodinámico, la parte donde se va a acumular la mayor cantidad de presión estática posible. El extrados va a ser la parte superior enfrentada al flujo laminar, precisamente que en cambio va a tener la mayor cantidad de presión dinámica posible, ¿ok? Perfecto. Entonces, si nosotros decimos que este es el extrados y este es el intrados, este punto de aquí, ¿sí?, esto que podemos encontrar aquí, este borde es conocido como el borde de ataque. El borde de ataque es aquel que se encuentra delante del perfil aerodinámico enfrentando la totalidad de la corriente del aire. Por eso es conocido como el borde de ataque, porque va a enfrentar la corriente de aire durante su desplazamiento. ¿Ok? Si tenemos la parte del intrados, tenemos el extrados, tenemos la parte del borde de ataque, la parte frontal, como es conocido el punto en el cual se encuentran las dos corrientes de aire, del extrados y del intrados. Esta parte es conocida como el borde de fuga, precisamente donde se van a encontrar los dos flujos de aire, el flujo laminar proveniente del extrados y el flujo de mayor presión estática proveniente del intrados, ¿sí?, siendo la parte posterior del ala, ¿ok? Para verlo y representarlo de mejor manera, vamos a ver directamente el perfil alar. Bien, voy a borrar esto. Una vez que ya hemos entendido el por qué se da la sustentación, qué es la sustentación y por qué esta sustentación es una componente de la fuerza aerodinámica y también qué es la fuerza aerodinámica, pasamos a ver directamente en este caso las partes del perfil aerodinámico. En este caso nos vamos a concentrar directamente en el perfil aerodinámico asimétrico, porque es el que en este caso es de nuestro interés para el entendimiento y el comportamiento de la importancia de la aerodinámica en la sustentación de la aeronave, ¿ok? En el comportamiento de la aeronave, porque ya dijimos y establecimos que el perfil asimétrico básicamente no
influye en el comportamiento de la aeronave, ¿ok? Y ya vamos a ver precisamente el por qué es este ejemplo. Bueno, vimos básicamente que es porque es simétrico, sin embargo, precisamente el hecho de que este perfil aerodinámico sea simétrico no debería de permitir que la aeronave tenga un movimiento de alabeo o de elevación, de pitch o cabeceo. Pero precisamente ahí vienen las superficies de control. Y como les dije, vamos a ir a todo eso. Sin embargo, como les dije, en este caso vamos a concentrarnos directamente en el perfil asimétrico, ¿ok? Bien. Decíamos precisamente que esta parte de aquí, delantera, es conocido como el borde de ataque. La parte superior es conocida como el extrados. La parte inferior es conocida como el intrados. La parte posterior, ¿sí?, es conocida como el borde de fuga. Borde de fuga. Pero estas no son las únicas partes desde las cuales está conformada un perfil aerodinámico, ¿ok? Nosotros dibujamos aquí una línea que pase justo por el medio, ¿sí?, del perfil aerodinámico, que corte el perfil aerodinámico de forma equitativa, no similar, ¿sí?, de forma equitativa, la parte superior y la parte posterior. Esta línea es conocida como la cuerda aerodinámica media. Cuerda aerodinámica media. Cuerda aerodinámica media. ¿Por qué es importante tener en cuenta que la cuerda aerodinámica media es aquella que corta de forma equitativa la parte superior y la parte posterior del perfil aerodinámico? Porque tenemos también la cuerda aerodinámica, ¿sí? Solamente cuerda aerodinámica. La cuerda aerodinámica se define como la unión recta, con una línea recta, del borde de ataque con el borde de fuga. Es decir, bien, espero que pueda verse el color negro. Como les digo, los marcadores la verdad ya están dando su último suspiro, así que aprovecho de eso. Si ven directamente, si pueden apreciar directamente esta línea que acabo de graficar, esta línea de aquí, une de forma recta, une con una línea recta el borde de ataque, ¿sí?, aquí, con el borde de fuga. Es precisamente esto lo que se conoce como cuerda aerodinámica. Esta cuerda aerodinámica, vamos a ponerlo por acá, cuerda dinámica. Bien. Precisamente esta cuerda aerodinámica, como les dije, es la unión en línea recta del borde de ataque con el borde de fuga. Mientras que la cuerda aerodinámica es la línea, ¿sí?, que divide de forma equitativa el perfil aerodinámico de la parte superior con la parte inferior, pasando del borde de ataque hacia el borde de fuga. ¿Ok? Bien. Otra cosa que tenemos aquí, familia, que es uno de los factores importantes, es el espesor. ¿Ok? El espesor se define como el grosor, ¿sí?, o la separación mayor entre el intrados y el extrados. ¿Ok? Eso es importante que lo tengan en cuenta. El espesor, ¿sí?, es la separación máxima entre el intrados y entre el extrados.
Entonces aquí el espesor vendría a ser esto. ¿Sí? Espesor. Sí. Y por último, familia, concluimos con el radio. El radio es la circunferencia que se encuentra dada en el borde de ataque, que vendría a ser básicamente esto. Eso es la circunferencia. ¿Sí? Esta circunferencia es conocida como el radio. Bien. Hemos definido qué es el intrados, qué es el extrados, qué es el borde de fuga, el borde de ataque, qué es la cuerda aerodinámica, qué es la cuerda aerodinámica media, el espesor y el radio. Estas son las partes más importantes de un perfil aerodinámico, ¿ok? Ahí les dejo para que lo vean. Perfecto. En este caso, familia, dejando aquí nuestro perfil aerodinámico, vamos a hacer unas cuantas modificaciones, ¿ok? Voy a borrarlo y voy a hacer uno nuevo. Habíamos dicho, familia, que precisamente el perfil aerodinámico, que es asimétrico, provoca una fuerza aerodinámica que se divide en las componentes de resistencia y sustentación. ¿Ok? En este caso, esta fuerza aerodinámica es perpendicular, familia, a la cuerda aerodinámica. Por lo tanto, sustentación, y en este caso, resistencia, son componentes de la fuerza aerodinámica. Y estos son los fenómenos, los factores que estudia precisamente la aerodinámica. Sin embargo, estas no son las únicas fuerzas que actúan durante el vuelo, ya que, como mencionamos, todo objeto tiene una masa. Esa masa tiene un peso. El peso de esa masa es atraído por el centro del planeta, así que ese peso siempre es perpendicular al piso. Lo podemos ver representado de esta forma. Peso. Sin embargo, también, precisamente para que la aeronave genere esta sustentación, vimos que en ocasiones podemos tener una corriente de aire. Sin embargo, normalmente en la vida cotidiana, eso ocurre únicamente cuando se hace una prueba del perfil aerodinámico, pero en la realidad, cuando una aeronave se encuentra en una operación, necesita ganar velocidad para que esa corriente de aire se genere en el perfil aerodinámico. Por lo tanto, si existe una fuerza de resistencia, existe una fuerza conocida como tracción. Estas son las 4 fuerzas básicas por las que una aeronave se encuentra, ¿sí?, en equilibrio durante el vuelo. La tracción, que genera sustentación contrarrestando el peso. Peso y resistencia, que se oponen al avance de la aeronave. Entonces, es de esta forma, familia, como en general podemos ver el comportamiento de todas las fuerzas que actúan durante un vuelo. En este caso, para la aeronave ascender, la sustentación debe ser mayor al peso, ¿sí? Y para la aeronave acelerar, precisamente, la tracción tendrá que ser mayor a la resistencia. Por lo tanto, una aeronave que, aunque se mantenga en vuelo a una altitud en específico, ¿sí?, no tiene todas sus fuerzas en equilibrio. ¿Por qué?
Porque la mayor fuerza que se está aplicando ahí, aunque peso y sustentación se mantengan en equilibrio, tracción mantiene a la aeronave en movimiento para que peso y sustentación se mantengan en equilibrio. Pero la resistencia, claro, va a estar presente, pero la resistencia va a ser menor. Y la tracción va a ser mayor, precisamente para que la aeronave se encuentre en vuelo. ¿En qué situación nosotros vamos a encontrar todas estas fuerzas completamente en equilibrio? Va a ser cuando la aeronave se encuentre en tierra detenida, es decir, apagada. ¿Por qué? Porque el peso está siendo aguantado por la superficie. En este caso, la aeronave se encuentra en reposo. Resistencia no existe sin tracción. Así que ambas se cancelan. Por lo tanto, las fuerzas están en completo equilibrio. Por lo tanto, de esto podemos sacar como conclusión que la aeronave se va a desplazar en el sentido de la fuerza que esté aplicando un mayor torque, un mayor momento, ¿sí? Que tenga una mayor magnitud. Por lo tanto, en este caso, si la aeronave adquiere una mayor tracción, la resistencia se disminuye. Y si la resistencia disminuye y la tracción aumenta, también aumenta la fuerza aerodinámica, por lo tanto existe un aumento de sustentación. Pero también al haber una mayor sustentación, disminuye el peso. ¿Por qué? Porque en este caso el sistema completo necesita estar en equilibrio. Y en este caso, tenemos 4 componentes, ¿sí? 4 fuerzas diferentes y la sumatoria de todas ellas, como tal, tiene que darnos un total. El total es buscar el equilibrio del desplazamiento de la aeronave como tal. ¿Ok? Entonces, hemos visto las fuerzas que actúan en una aeronave durante el vuelo, hemos visto las partes de los perfiles aerodinámicos, hemos visto los perfiles aerodinámicos simétricos, asimétricos, hemos visto qué es el flujo laminar, nos falta únicamente saber qué es el flujo turbulento, ¿ok? Bien, familia, aquí podemos observar el sistema que hemos estado analizando durante los últimos videos y este video con respecto al perfil aerodinámico y su comportamiento. Lo que nosotros podemos ver y podemos deducir aquí precisamente es el aumento de presión estática en el intrados y el aumento de presión dinámica en el extrados. Sin embargo, hay algo que durante todo este tiempo no he mencionado precisamente porque es algo que va a influir aquí en el perfil aerodinámico asimétrico. Y no lo incluí simple y sencillamente porque no quería que se hiciera más pesado el entendimiento de todo esto, sino que quería explicar el comportamiento de la aeronave, el comportamiento del perfil aerodinámico y también factores que influyen en ese comportamiento, ¿ok? Y es precisamente lo que vamos a ver ahora. En un inicio, cuando hicimos el análisis del perfil aerodinámico, mencionamos que la forma del objeto era bastante importante, ya que si este es irregular, también genera que exista un flujo aerodinámico, un flujo de corriente de aire irregular, que es también conocido como flujo turbulento. Ok, nosotros si aplicamos ese concepto a la aerodinámica, que es algo que tenemos que hacer, podemos deducir entonces que este perfil aerodinámico, a pesar de ser diseñado para ser aerodinámico, también genera cierto flujo turbulento, ya que este es irregular, ¿sí? No es completamente simétrico. Así que en las partes que existe un mayor contacto con el flujo de aire, existe también una tendencia a generar un flujo turbulento. ¿Qué pasa en este caso? Nosotros aquí hemos representado un flujo laminar, un flujo de aire continuo. Sin embargo, en la vida real esto no es 100% verdadero. En este caso, la corriente de aire sí va a tener una tendencia a pasar, ¿sí? A rodear el ala, a rodear el perfil aerodinámico. Sin embargo, existen partes
precisamente de este perfil aerodinámico, debido a la forma, debido a la velocidad, debido a un sinfín de condiciones, de factores a tener en cuenta, el aire puede llegar a moverse tan rápido que incluso pueda dejar espacios libres en los cuales también va a haber una cierta cantidad de aire o de flujo de aire. Pero este flujo de aire es mucho más lento. Es un flujo de aire que debido a la irregularidad del perfil aerodinámico tiende a acumularse en estos espacios libres. Y al combinarse en general con el flujo de aire laminar y este flujo de aire más lento pegado debido a la irregularidad del perfil aerodinámico, genera un flujo de aire turbulento. Y este flujo de aire turbulento, como decíamos, puede llegar a generar resistencia al avance, ¿sí? Este flujo aerodinámico turbulento puede incluso llegar a hacer que en este caso el flujo laminar termine despegándose completamente del ala. Cuando esta situación pasa, cuando el flujo aerodinámico laminar, ¿sí?, se despega del ala, es cuando ocurre un fenómeno conocido como la pérdida aerodinámica, o simple y sencillamente conocido como pérdida. Cuando esto ocurre, la aeronave simple y sencillamente pierde la capacidad de volar, cayendo directamente a tierra como si fuera un ladrillo. Y es precisamente uno de los peligros que tiene este flujo aerodinámico turbulento. Por lo tanto, también es el principal motivo por el cual las aeronaves son diseñadas de forma que el perfil aerodinámico sea capaz de generar sustentación, de que el perfil aerodinámico sea simétrico, pero a la vez que éste provoque la menor cantidad de flujo turbulento posible, para reducir y minimizar estos efectos negativos que tiene. Ya que esto estamos viendo con un perfil aerodinámico que se encuentra directamente, ¿sí?, paralelo a la superficie del planeta. Ahora, ¿qué pasa si este perfil aerodinámico comienza a rotar? ¿Qué pasa si este perfil aerodinámico comienza a rotar? Aquí van a estar viendo un video y lo voy a explicar. Simple y sencillamente, estos espacios libres, este flujo de aire laminar, al no poder circular de la mejor forma posible, crea abultamientos. Estos abultamientos generan este flujo de aire turbulento. El flujo de aire turbulento precisamente va avanzando desde la parte posterior del punto del borde de fuga hasta el punto del borde de ataque. Y mientras siga inclinándose, siga variando la inclinación del perfil aerodinámico, va a ser mayor la cantidad de flujo turbulento que va a generar. Y por lo tanto esto culminará en la separación del flujo de aire laminar, haciendo precisamente que la aeronave caiga en una pérdida. Sin embargo, familia, esto es algo que no ocurre en la vida real. Esto es algo que incluso los pilotos, hasta yo, somos personas que practicamos, somos personas incluso directamente que estamos en contacto con la aeronave, en contacto y conocimiento de todas este tipo de situaciones que pueden ocurrir durante el vuelo, y aprendemos maniobras según las cuales hacemos que la aeronave recupere la sustentación, se recupere de esta pérdida. Maniobras y procedimientos directamente que aprendemos en las escuelas de vuelo. Así que en este caso no tienen de qué preocuparse. Esto es muy raro que ocurra durante un vuelo cotidiano, durante un vuelo rutinario. Es más bien una situación que se mantiene controlada en todo momento, incluso aunque sea una pérdida de sustentación, es algo que se ve directamente en escuelas de entrenamiento, en escuelas de vuelo. Así que no tienen nada de qué temer, familia. Por lo pronto hemos llegado al final de este video. En el próximo video vamos a ver conceptos básicos que necesitamos saber ahora, no solamente en relación al perfil aerodinámico, sino en general, para que podamos continuar avanzando con los próximos videos en el canal. Sin más, familia, muchas gracias por haberse quedado hasta
Sin más familia, muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Créanme que se los agradezco. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que estén al pendiente de los próximos videos que se estarán subiendo en este canal. Denle like y compártanlo. Espero que les haya gustado este tipo de contenido y más que nada que les haya servido. Sin más, me despido. Esto es Avexim y nos vemos en el próximo video.